Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Muy buenas tardes. Conciencias y Educación inicia su programa número 112, saludando con especial afecto a la audiencia de Radio Universidad de Chile que escucha nuestro espacio en el país y en el extranjero. Saludamos a toda la comunidad de la universidad y en especial a nuestra Facultad de Ciencias en su 60º aniversario. Para ello vayan nuestros saludos a las académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes de nuestra unidad académica. En especial, como siempre, agradecemos al equipo de Radio Universidad de Chile que hoy nos apoya en la realización de este programa. Me refiero a Camila González en los controles y a Ariel Acevedo en el streaming. Les saluda Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias. Bueno, hoy día vamos a tener dos invitados especiales en nuestro programa y vamos a empezar con uno de ellos, el doctor Francisco Muñoz Sáez, director del Departamento de Física de nuestra facultad, con quien vamos a conversar sobre el Congreso de Física que se proyecta como parte de estas festividades para la próxima semana. Francisco, bienvenido al programa de tu facultad. Muchas gracias, decano, por esta bienvenida y gracias por darme la oportunidad de hablar de este congreso. Si alguien quiere ver los detalles o inscribirse para el congreso, la página de la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias, va a haber un link en el Departamento de Física. Ok, entonces, el congreso que va a agrupar a qué invitados a nivel nacional que asistan a este evento. Son 3 días, así que son muchos invitados y se podrían clasificar en 3 grupos. Uno que son gente que 60 años un montón, gente que ha contribuido un montón a la ciencia nacional. Por ejemplo, uno de los papers más importantes de agujeros negros del mundo, que lo hizo Bañados, Teitelbaum y Zanelli. Vienen 2 de los invitados que son Zanelli y Bañados. Bañados fue hace poco decano de la Facultad de Física de la Universidad Católica. También vienen otros investigadores muy destacados, nacionales, que fueron formados en nuestra facultad. Hay otros académicos jóvenes de otras partes de Chile, que también son exalumnos de nuestra facultad. Y el último grupo son gente extranjera de primer nivel que viene hacia donde nosotros proyectamos nuestro presente y nuestro futuro. En ese sentido, ¿a quién cursamos la invitación para que asistan y participen de estos grupos de conferencias que se van a realizar en la Facultad de Ciencias, en nuestro campus Juan Gómez Millas, y que va a ser en lo que se conoce como la plataforma cultural, ¿no es cierto? Exactamente. La plataforma cultural es un edificio que quien ha pasado por Grecia ve algo que parece yunque, es muy exótico y que dan ganas de entrar y ver de qué se trata esto. Ahí va a ser. ¿Y qué tipo de gente? Bueno, depende de los intereses. Si ven el programa, que va a estar en la página web o ya está disponible, van a ver que existen distintos tipos de charlas. Algunas van a ser en español, otras van a ser en inglés. Por ejemplo, hay una que es sobre volcanes, que está dada por un exalumno nuestro, Cristian Farías, que va a ser como casi de divulgación. Van a haber otras que son para un interés más científico y esa estaría dada para gente que tenga mayor interés en la ciencia. Distintos tópicos, hay de astrofísica, hay de cosmología. Una que creo que puede ser bien interesante para la gente es Miguel Roth, que es el encargado del telescopio gigante de Magallanes. Así es que eso es como un tema que yo creo que a todo el mundo le va a interesar también. Es el que está en Antofagasta, que va a ser el más grande a nivel del hemisferio sur, ¿no? Sí. Permítame poner un poco de contexto. Una mesa de comedor es el tamaño del Hubble,
El Hubble, que es famoso, que se estudia en los colegios, parte del programa de enseñanza media. Bueno, este va a ser más grande que una cancha de básquetbol, para guardar un poco las proporciones. Imagínate. Miguel Roth, el encargado en Chile, va a estar dándonos una charla, exalumno nuestro por lo demás. Bueno, él justamente se formó como físico en la Facultad de Ciencias y después hizo un recorrido a nivel internacional, llegando a ser, yo diría, a nivel internacional, una eminencia en el tema de la administración de los super observatorios que hay en el norte de Chile. Así es. Otro nombre, solamente para dar algunos, Iván Schuller. Iván Schuller es exalumno nuestro, ahora trabaja en la Universidad de California, San Diego. Es uno de los científicos más importantes del mundo hoy en día, formado en la Universidad de Chile. Él no es chileno, es de Rumania, pero por las razones de la vida llegó y estudió en nuestra facultad y de ahí despegó hacia el mundo. Bueno, yo me recuerdo haber conocido a él justamente hacia comienzos de los años 70, cuando él se estaba graduando. Nosotros estábamos recién entrando a la universidad y ese fue un grupo de exalumnos que tuvo la Facultad de Ciencia que se desparramaron por el planeta y efectivamente Schuller, Roth y otros fueron piezas clave en muchos desarrollos en áreas distintas ya de las ciencias del campo de la física. Ahora, en ese sentido, la invitación se está haciendo a todos los físicos del país. En ese sentido, ¿qué ustedes han hecho de promoción para que participen otros colegas, estudiantes probablemente de posgrado? ¿Cómo lo han visto eso? Bueno, mandando afiches. También hemos llamado a bastante de nuestros exalumnos. O sea, si buscamos un departamento de física en la web y vemos los nombres de los profesores que hay, un porcentaje muy importante fueron formados en nuestras aulas. Así que ahí ya tenemos un contacto directo de que el alma mater es nuestra facultad. 60 años de física en Chile hemos sido parte de la historia y parte súper importante de la historia de la física en nuestro país. Efectivamente, tal como tú dices, Francisco, la Facultad de Ciencias tuvo la misión ya tempranamente en nuestro país de ser la primera entidad formadora de científicos. Situación que ya con el avance de los años, nuevas universidades fueron también incorporando el concepto de facultades de ciencias. Tuve en suerte presidir 5 años este Consejo Nacional de Decanos de Facultades de Ciencias y conocer la realidad de la investigación científica desde Arica hasta Magallanes. Y justamente han habido muchos esfuerzos regionales por mejorar la ciencia. Y en ese contexto también invito a nuestros auditores que el próximo invitado que vamos a tener ahora en la radio es justamente el ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, como se llama nuestro ministerio aquí en el país, y que vamos a poder profundizar algunos aspectos de lo que está significando la ciencia hoy en día para la ciudadanía principalmente. Hoy día se habla de que la ciencia forma parte de la amplitud que requiere hoy día la democracia. Si no hay conocimiento de ciencia, nuestra población está, yo diría, más susceptible a no entender los cambios que se están produciendo y eso forma parte hoy día de una sociedad cada vez que debe tener una mejor formación para entender las tareas cotidianas. La inteligencia artificial hoy día lo vemos muchas veces como amenaza en vez de verlo como oportunidad justamente por las deficiencias formativas. ¿No piensas en esa dirección un poco? Sí, concuerdo completamente. Hace un tiempo me llegó un cuestionario del ministerio y que había un tema que me marcó, me dio harto que pensar. Soberanía en el tema, soberanía nacional. Nuestro país es capaz de ser soberano en ciertas áreas, por ejemplo, computación cuántica. La Contralora de la República, si es que más allá de los trascendidos empresas, si escuchan el discurso de ENADE, habló de computación cuántica. Es uno de los temas que son importantes a nivel mundial y que va a marcar el futuro de los países. Otro tema va a ser la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué estamos haciendo en eso? Nosotros en la Facultad de Ciencias estamos haciendo cosas concretas en ese sentido, pero creo que eso va a ser para otras charlas.
Bueno, efectivamente, Francisco, yo creo que vamos en un próximo programa a tener que abordar las iniciativas que está tomando el Departamento de Física que tú diriges respecto de la amplitud de matrícula, la apertura a programas de minor en física, vale decir, para nuestra audiencia, quienes se forman en el pregrado, los primeros 4 o 5 años de estudio, hoy día se están incorporando nuevas líneas de actualización en todos estos temas, como inteligencia artificial, robótica, data system, etcétera, que van a venir de alguna manera a mover las barreras tecnológicas en todo lo que hoy día conocemos. Así que va a ser fundamental invitarte para que nos cuentes de qué manera estos programas de estudio empiezan a ser hoy día gravitantes para las nuevas generaciones de jóvenes que tienen que ingresar a la Universidad de Chile, ¿no? Exactamente. Ya, pues, Francisco, ha sido un agrado tenerte estos minutos acá en el programa. Invitar nuevamente a toda nuestra audiencia, particularmente a los profesores de física, tanto a nivel universitario o a nivel escolar, que estén interesados en algunas actividades de estos 3 días de intensas conferencias, mañana y tarde, que vamos a tener entonces a partir de este próximo martes 4 de noviembre, miércoles 5 y jueves 6. De modo que invitamos a que en la página web de la Facultad de Ciencias, Departamento de Física, vayan al programa del Congreso de Física y ahí puedan ver cuáles son los temas que podrían ser de su interés y acercarse entonces a la plataforma cultural que está justamente en la esquina de lo que corresponde a la avenida Grecia con la avenida Ignacio Carrera Pinto, en toda la esquina, una cuadra de Macul hacia el oriente. Ahí está la plataforma cultural, que es una de las puertas de entrada al campus Juan Gómez Milla, y esperamos ahí que, como anfitrión de este congreso, recibas a todo el público que pueda estar interesado, Francisco, en asistir. Así que agradecerte que hayas compartido estos momentos con nosotros. Muchas gracias a usted y gracias a la radio. Bueno, retomamos nuestro programa Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y tal como les habíamos advertido en la sección anterior, contamos con nuestro invitado especial hoy día, el ministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, un destacado académico, ex rector de la Universidad de Valparaíso, y quien yo diría ha tenido un rol gravitante en los últimos 10 años en materia de educación superior, en donde me imagino que el tema científico ha formado parte de muchas de las discusiones a nivel del Consejo de Rectores, y que por otro lado, revisando su currículum, estudió temas asociados a la ciencia. En ese sentido, magíster en filosofía de la ciencia, me llamó la atención porque más bien te conocía en el campo jurídico, así que bienvenido, ministro Aldo Valle, a este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muchas gracias, decano, por la invitación en primer lugar y la oportunidad de estar en la radio de la Universidad de Chile, una universidad con la que muchos chilenos y chilenas tenemos un vínculo entrañable. Yo mismo ingresé a estudiar en Valparaíso. En Valparaíso, exactamente. A lo que era en ese momento la sede de la Universidad de Chile en Valparaíso, el año 1975, ¿no? También un hijo de la educación pública, porque a nivel del liceo también en un colegio emblemático, ¿no? Estudié la enseñanza básica en una escuela en la comuna donde yo vivía, en La Cruz, en la provincia, en ese tiempo, de Quillota. Correcto. Y ahí estudié la enseñanza básica hasta 7º año, y luego fui al Liceo Eduardo de la Barra, ¿no? Eso sabía. En Valparaíso.
Viajé en tren desde La Cruz varios años, tanto en la enseñanza media como estando ya en la Escuela de Derecho, de lo que era la sede de la Universidad de Chile. La Universidad de Valparaíso se creó en 1981. Correcto. Y yo ya había egresado de la universidad. Sí. Pero finalmente mi título, después de haber hecho la memoria de grado y el examen de grado, ya fue siendo Universidad de Valparaíso. Correcto. ¿No? Pero tengo entonces una pertenencia, digamos que... ¿Y cómo surgió este interés por el derecho en el liceo? Me imagino que ya de ahí empieza uno a orientarse, ¿no? Sí, yo creo que sí, por ahí por tercero medio, claro, empecé a preguntarme, tuve algunas dudas entre la sociología y el derecho. Y claro, probablemente los hechos lamentables que a mí me tocó vivir teniendo 17 años, el año 73, correcto, ¿no? Me hicieron finalmente optar por la carrera de Derecho, ¿no? Creo que al año 75, cuando yo postulé, pues yo terminé cuarto medio del año 74, en el año 75 las escuelas de sociología estaban o sin matrícula, erradicadas de o algunas, digamos, sí. No sé yo si... bueno, tampoco había tantas escuelas de sociología en el país en ese tiempo. De hecho, tampoco había tantas escuelas de derecho. Había 5 escuelas de derecho en el país, ¿no? 2 en Santiago, 2 en Valparaíso y 1 en Concepción. Correcto. Eso era lo que había. Bueno, eran las universidades emblemáticas de antes del periodo militar. Así que eso fue clarísimo, digamos, que también las ciencias sociales y las humanidades en la Universidad de Chile también fueron afectadas enormemente y fue un tema que costó mucho recuperarlas después en democracia, generar espacios nuevamente para abrir todo el campo de las ciencias sociales, porque ya eso es algo sabido a nivel mundial, que las ciencias duras, como las llamamos los científicos, no se pueden desarrollar si a la vez no están las ciencias complementarias, ¿no es cierto?, particularmente las ciencias sociales. Así que el derecho y todo lo que significa, digamos, el estudio de la sociedad pasan a ser elementos gravitantes a la hora de que se van encontrando nuevos conocimientos, nuevos desarrollos tecnológicos. Y las humanidades, ¿no? Exactamente. Que es algo que uno puede distinguir de las ciencias sociales propiamente, pero las ciencias sociales también pueden perder el rumbo sin las humanidades, ¿no? Y el derecho tiene de humanidades, pero por supuesto, sin duda, digamos. Y luego también creo yo, ¿no? A propósito ahora de otros temas, como las tecnologías, por ejemplo. Las tecnologías también pueden perder el rumbo si no miran a las humanidades. Así es, así es. Y esta inquietud de magíster en filosofía de la ciencia, ¿de dónde surge? ¿Cómo te orientas en esa dirección? Bueno, surgió porque yo me inicié en la actividad académica una vez que egresé, también por un profesor muy destacado que tuve la suerte de conocer, que es mi amigo también, Agustín Esquella. ¿no? Un gran personaje. Él fue mi profesor. Nacional, diría yo. Sí, premio nacional, ¿no? Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Fue mi profesor en Introducción al Derecho y después en Filosofía del Derecho. Correcto. Y cuando terminé de estudiar, me incorporé al tiempo de haber egresado, al poco tiempo de haber egresado, como asistente de investigación en el área que él desarrollaba, que era la filosofía del derecho. Y claro, luego como ayudante en el curso de Introducción al Derecho y de Filosofía del Derecho, me parece que él mismo, ¿no?, me sugirió, digamos, que iniciara un programa de magíster que impartía la misma universidad en el Instituto de Estudios Humanísticos, yeah. Así se llamaba, digamos. Y claro, era un programa de magíster en filosofía que tenía 2 menciones: pensamiento contemporáneo o filosofía de la ciencia, y yo opté más por esa
por así decir, orientación analítica, ¿no? De la filosofía, lógica, pero que me fue muy útil, claro, muy útil porque claro, uno recibe una formación en Derecho y también en historia del pensamiento. La historia del derecho es también la historia de las formas sociales, ¿no? Las formas jurídicas son también no más que el resultado de formas sociales y sin embargo era muy necesario a la hora de iniciar luego tareas de investigación y de docencia tener esta otra formación en el área de la filosofía general. Qué bien. Y de ahí después ya carrera académica y la rectoría. Claro, hice, claro, toda la carrera académica en el sentido de ser primero asistente de investigación, después pasé a ser ayudante y, claro, profesor auxiliar, ¿no? Profesor adjunto y profesor titular. Las distintas etapas. Y, claro, ya siendo profesor titular, hubo un momento en que algunas personas me pidieron que fuese decano de la Facultad de Derecho y estando como decano de la Facultad de Derecho, bueno, la universidad también vivió un proceso bien crítico alrededor del año 2007, 2008. Yeah. Y entonces, claro, varios decanos me pidieron que en un proceso electoral que se abrió de un modo, me parece a mí, a consecuencia de una crisis de la universidad, y que me postulara como rector, y bueno, fui elegido 3 veces como rector. Así es. Luego, digamos. Así es. Así que estuve entre el Yo 2012... tuve la suerte también de conocerte en esa etapa, rector, sí. y apreciar también tus capacidades, apreciar, digamos, el buen criterio en lo que significa hoy día armonizar la educación superior, que ha sido un tema complejo para nuestro país, que hay todavía temas abiertos que no han sido resueltos y forma parte, yo diría, del desarrollo que todos estamos esperando que el país alcance, ¿no? Hay todavía venas abiertas para hacer referencia a ese título de la prosa latinoamericana destacada, ¿no? Y claro, me parece a mí que allí el Ministerio de Ciencia es un ministerio interpelado, ¿no? Bueno, vamos a conversar sobre el ministerio, ministro, y vamos a poner en conocimiento a nuestros auditores que vamos a dar paso a las noticias de la radio y en algunos minutos más estamos retomando nuestro programa. Retomamos nuestro programa Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias. Les habla Raúl Morales, decano de la facultad, y estamos en una entretenida conversación con nuestro ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, profesor de larga trayectoria, es rector de la Universidad del Paraíso, Aldo Valle. Así que, Aldo, continuando con la conversación, ahora como ministro, ¿cómo te has enfrentado a este desafío? Yo creo que debe haber sido un tema que no debe haber sido fácil decidirse, ¿no? Bueno, a veces hay poco tiempo para tomar estas decisiones cuando a uno le preguntan, ¿no? Sin duda. No me demoré mucho en contestar, pero claro, siempre ante una responsabilidad así uno al menos requiere de unas horas o de unas cuantas horas, digamos, porque se trata de una responsabilidad de envergadura, que uno tiene que ponderar, digamos, si está en condiciones, si tiene, desde luego, la disponibilidad para la dedicación que se requiere. Y uno tiene que tomar opciones y, bueno, acepté, entre otras razones, porque como profesor universitario, pero también mi experiencia ciudadana, creo que en la educación, que en la ciencia, en el conocimiento, en la innovación,
el país tiene allí, digamos, el gran derrotero estructural, ¿no? Ahora tiene que ser una decisión que además uno debe contar con que va a tener que enfrentar los medios, que va a tener que enfrentar la cotidianeidad, digamos, de las circunstancias. ¿Ha sido muy duro eso? No, hasta ahora no. Creo que también es un ministerio que actúa en unos tiempos más largos, ¿no? Que no está en la contingencia del día a día, de la disputa política, y eso ayuda. Igual tenemos una agenda legislativa que puede también tener impactos a propósito, ¿no es cierto?, de una coyuntura electoral como la que estamos viviendo, pero eso forma parte también de lo que siempre va a ocurrir en este ámbito, ¿no es cierto?, del quehacer nacional. Y hemos podido avanzar en nuestra agenda legislativa, hemos podido avanzar también con instrumentos de la política pública que van a producir, creo yo, sus efectos. Aquí uno siempre también tiene que advertir que a propósito de la ciencia, a veces la política también no advierte bien. Estos no son cambios de un día para otro, digamos. No es porque usted tome una decisión en un año, digamos, esto va a tener un efecto visible el próximo año. No es así. Y a veces la política pública, creo yo, está también, lidiando con las urgencias que tiene, ¿no? Sí. En un país donde obviamente hay prioridades, demandas, necesidades. Sí, mira, en esa dirección yo creo que la experiencia con que tú llegas al ministerio, yo siempre consideré que era una experiencia única en el sentido de que pocas veces un académico que ha vivido su vida en la universidad, que ha estado siempre mirando al gobierno como al que hay que forzar a que entienda y acepte lo que pasa al interior de las universidades, ahora puedes tener la mirada del otro lado y ver cómo se acercan estos dos mundos. ¿Has visto que el mundo político de gobierno, por ejemplo, es todavía un tanto, yo diría, difícil de entender la naturaleza del rol de la educación y de las universidades frente a las contingencias que existen? Yo la verdad es que me he encontrado, especialmente a partir del acto de confianza y los cometidos, digamos, que me encargó el presidente de la República, ¿no? Sin duda. Poner énfasis, ¿no?, en apoyar la investigación, en hacer el mayor esfuerzo porque las universidades pasen a jugar un rol directamente en el sistema de ciencia y tecnología del país, porque desde el punto de vista de los instrumentos, la verdad es que los instrumentos han puesto su énfasis más bien en las comunidades disciplinarias, digamos, en los grupos de investigación, en el investigador a veces individualmente considerado, y que no teníamos un instrumento en que comprometa directamente a la universidad, a la institución como tal, ¿no? Se llevó mucho al concepto del voucher histórico, digamos, y las universidades quedaron al margen porque se transformó el clientelismo de los estudiantes y eso parece que siguió una tónica generalizada. Después eran los investigadores los clientes de la institución. Exactamente. ¿No? El Estado ofrecía, ¿no? Y bueno, todavía sigue ocurriendo, y yo no digo que eso en sí mismo sea algo que haya que terminar, porque no es así. Yo creo que el país igual ha hecho un esfuerzo y sus niveles han ido incrementándose para bien, ¿no? Sin embargo, yo tuve una clara buena noticia para mí, digamos, es que se creara un instrumento distinto que es el Fondo Estructural para Investigación en Universidades, ¿no?
cambiar un poco la direccionalidad del eje que era la persona a la institución. Entonces ahora mira a las instituciones. Entonces ahora concursan las instituciones, no concursan grupos solamente, ¿no? Porque no es que va a seguir existiendo. No es excluyente. No es excluyente. Y nadie nunca pensó, creo yo, y nadie nunca debería pensar que es excluyente. Pero lo que no me parecía a mí consistente es que no estuvieran las universidades. Y a partir, digamos, del FIU, porque recibió esa expresión, esa sigla, digamos, como nombre, hoy día, digamos, no se están incorporando las universidades al sistema de investigación con 12 tipos de proyectos distintos, uno que se denomina, ¿no es cierto?, proyectos frontera y otros que son territoriales, que atienden desde luego a los desarrollos que han tenido las propias universidades en el área. Bueno, el campo de la regionalización en investigación científica también tiene que producirse. O sea, nuestro país es tan largo, tiene tantas potencialidades diversas, digamos, que no podemos estar haciendo competir las regiones entre sí frente a fondos comunes, ¿no? Bueno, aquí se producía también una condición para reproducir las desigualdades, digamos, ¿no?, que hay, porque cuando usted hace un concurso nacional con determinados instrumentos y considera que todos van a llegar más o menos en las mismas condiciones a los resultados, no es así, digamos. Es obvio que en las regiones donde hay más concentración, de masa crítica, ¿no es cierto?, bueno, se adjudican más proyectos y que se sigue produciendo que año tras año, bueno, las universidades más alejadas tienen pocas posibilidades de obtener recursos. Mira, hace ya un par de décadas nosotros estuvimos planteando el concepto de laboratorios nacionales en regiones. O sea, la única forma de que el país logre desarrollar la ciencia es a través de una experiencia internacional, como han sido los laboratorios nacionales en Estados Unidos, en Europa, que buscan justamente eso, situar un área de desarrollo potente en regiones donde por sus propios medios no van a alcanzar ese tipo de desarrollo. Y por lo tanto hacen converger gente, hacen converger investigadores hacia esos centros, de manera que también se produzca una identidad con la región respecto de los logros que pueden alcanzar, ¿no? Mire, yo desde luego no soy partidario de ningún dirigismo estatal en esto, digamos, pero me parece que era indispensable un giro en el paradigma del cual se desprenden unos instrumentos para la política pública. Exacto. Y eso me parece que es muy transformador. ¿Por qué? Porque a su vez necesitamos sistemas de ciencia, tecnología e innovación a nivel de las regiones. Necesitamos descentralizar el sistema de producción de conocimiento. O sea, no puede ser, digamos, que usted quiera avanzar en la descentralización política si no crea también las herramientas que son la base, digamos, para tomar mejores decisiones en la política pública a nivel regional. Y eso se tiene que hacer sobre la base, ¿no es cierto?, de capacidades que se desarrollan en las propias regiones. Ahora, ¿desde dónde puede el Estado contribuir, digamos, a que las regiones tengan esos desarrollos? Bueno, desde las universidades. Y que tienen una distribución nacional, porque en eso también es así, ¿no? Eso ha sido positivo. Eso ha sido positivo. Desde Arica, ¿no es cierto?, hasta Magallanes. Bueno, hay instituciones universitarias que han respondido y que obviamente son, por así decir, los actores que pueden responder a unos objetivos nacionales, ¿no? Porque finalmente que el Estado también diseñe instrumentos de política pública en función, por ejemplo, de que las universidades que están en condiciones de asumir desafíos del país en su conjunto, de interés nacional, bueno, el Estado les diga sí, vamos a diseñar un instrumento para esto, pero no es para que se investigue sobre aspectos que pueden ser... hay otros instrumentos para eso. Correcto. ¿No? Pero tiene que haber algunos en que diga, mire, queremos que nos presente un proyecto,
para responder a un desafío nacional. Y en el caso de las regiones, bueno, y de las universidades que estarán, digamos, con proyectos territoriales, bueno, mire, vamos a producir conocimiento, vamos a diseñar una estrategia de investigación que signifique resolver ciertas necesidades o problemas que hay a nivel de las regiones. Entonces, porque los recursos públicos, bueno, también deben contribuir a fines públicos más específicos, ¿no? No veo ningún dirigismo estatal en eso, digamos. Más bien pensé siempre que había un cierto ideologismo en el sentido de que las universidades no debían ser instituciones que recibieran recursos para investigación. Pero en la medida en que avanzamos, ¿no? En que hemos logrado tener instrumentos de financiamiento para la docencia, ¿no? Bueno, va quedando claro, digamos, que la docencia tiene un costo y que eso las universidades no pueden, por así decir, distraer recursos desde el financiamiento de la docencia para llevar a cabo sus tareas de investigación. Sin duda, sin duda. Y viceversa también. A su vez. ¿No es cierto? Porque muchos de los fondos de investigación terminan de alguna manera apalancando recursos para mejorar la docencia. Y eso son parte de las debilidades del sistema. Mira, aprovechando de que estuvo acá en nuestro país Philippe Aghion, el Premio Nobel de Economía 2025, para nuestros auditores, este Premio Nobel de Economía ha venido a desarrollar junto a otros colegas que recibieron este premio, Peter Howitt y Joel Mokyr, algo que tiene que ver con el crecimiento sostenido de lo que le llaman la destrucción activa, creativa de lo que es la tecnología que destruye lo que existe para generar nuevos espacios de desarrollo, pero que tuvieron la capacidad de llevarlo a matemáticas, a probabilidades y generar modelos de desarrollo donde muestran este cambio, que es lo que está hoy día imponiéndose en el planeta. Pero en esta presencia que tuvo en nuestro país, él enfatizó mucho que Chile estaba al debe en lo que él llamó la educación universal. Consideró que nuestro sistema escolar de formación es muy débil. Y claro, cuando uno lo compara con los resultados que hemos tenido en la OCDE, que muestran que más del 60% de la población entre 20 y 60 años son analfabetos funcionales, vale decir, saben leer pero no entienden lo que leen, o saben escribir y no son capaces de desarrollar aspectos básicos, digamos, de la comunicación cotidiana. O tenemos una gran, podríamos decir, falta de manejo en lo que es lo digital hoy día a nivel de computación, muestra que los bolsones de pobreza en el futuro podrían crecer en nuestro país. Se están perdiendo muchas fuentes laborales por la robótica, la inteligencia artificial, etc. Y por lo tanto la ciencia empieza a parecer un tema recurrente en una ciudadanía que, incluso para ser más democráticamente conducida nuestra población en esta organización, Gobernanza Nacional, la ciencia pasa a ser un elemento fundamental. ¿Cómo ves tú la manera de poder enfocar este problema que se nos viene encima? Bueno, yo también tengo ahí la impresión que la educación en nuestro país ha tenido desafíos que se han atendido por instrumentos de la política pública, pero hay otros que no se han atendido por instrumentos de la política pública, porque el país ha carecido también de la serenidad, ¿no? Del pluralismo, de la apertura intelectual para entender que el país, tal como necesitaba ampliar la cobertura, a su vez necesitaba, digamos, de un proyecto, ¿no?, educacional que asumiera estos desafíos. Es decir, la promesa entonces de la educación como un camino de desarrollo de la persona, que le permitiera valerse por sí mismo. Bueno, hace rato que tendríamos que haber previsto
que debíamos fortalecer ciertas tareas en el sistema educacional. Pero yo creo que nos ha afectado, ¿no?, una cierta polarización al respecto. La educación siempre ha tenido una tensión desde el punto de vista político, ideológico. Se ha puesto más acento en el carácter privado o en el carácter público de la educación. Y está bien que tengamos un sistema mixto, porque creo que eso también es expresivo de la diversidad que hay en el país. Pero ha desatendido, a mi juicio, que la educación no esté entregando hoy las respuestas que se necesitan. A mí me parece, digamos, que claro, es un déficit que tengamos indicadores tan preocupantes a la hora de comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Porque eso, en definitiva, significa que la educación no está cumpliendo con una misión fundamental, que es, digamos, que las personas a través de la educación puedan comprender el mundo que les rodea, ¿no? Bueno, cuando la educación no hace eso, lo que ocurre entonces es que las personas quedan dependiendo, obviamente, ¿no?, de esa también gran capacidad que tenemos hoy día para difundir la ignorancia, digamos, ¿no? Porque es curioso, digamos, vivimos una coyuntura irónica, digamos, ¿no?, que es que llegamos a producir conocimiento con una rapidez que nunca habíamos conocido, pero también, digamos, hemos llegado al momento en que podemos producir más ignorancia, distribuirla más rápidamente y nunca como antes más masivamente. Y esas personas entonces que lamentablemente el sistema de educación no preparó para tener esa independencia, de valerse por sí mismo, bueno, eso tiene efecto en la ciudadanía, tiene efecto en los sistemas de representación colectivo y puede afectar, obviamente, el desarrollo en el sentido más integral, ¿no? Porque a su vez, para tener innovación, bueno, necesitamos capacidades críticas en las personas, digamos, ¿no? Pensamiento crítico. Y hoy día si eso no está, entonces tenemos un déficit en la productividad. Y alguien que pensaba que eso no tenía nada que ver con la economía, tiene mucho que ver con la economía también. Y la tecnología sigue avanzando y, por lo tanto, los que no se suben al carro del conocimiento van a ir quedando en el camino, a un costo social que va a ser cada vez más significativo para países como el nuestro, ¿no? Bueno, nosotros en el Ministerio de Ciencia estamos impulsando, desde luego, un marco regulatorio para inteligencia artificial, pero también estamos avanzando en un proyecto de transferencia tecnológica, porque la legislación que se había ido estableciendo, bueno, impedía que las universidades estatales, digamos, pudieran, por ejemplo, a partir de ellas mismas crear, ¿no?, empresas de base científico-tecnológica, ¿no? Por el régimen jurídico público, porque los académicos son funcionarios públicos y entonces les vienen encima una serie de limitaciones. Lo mismo pasaba, digamos, incluso con las universidades privadas, digamos, porque la Ley General de Educación Superior, bueno, también establece unas limitaciones para efectos de... Claro, especialmente cuando hay, ¿no es cierto?, fines de lucro de por medio, exacto, que las empresas relacionadas, en fin, se transformen finalmente en vías, ¿no es cierto?, no necesariamente lícitas a la hora de administrar los recursos que están destinados a educación. Entonces, hubo que dictar una que está avanzando en el Congreso, está para la sala del Senado, espero yo, la próxima semana, porque ha concluido. La de inteligencia artificial ha salido también de la Cámara y ha pasado al Senado. Bueno, con todo, seguimos avanzando a pesar de las dificultades que estamos Ahora, teniendo. Aprovechando que tú estás en el otro lado del mundo académico, estás en el mundo político. Yo me recuerdo que después del gran esfuerzo nacional que se hizo en el mundo científico con Ciencia 2000, el gran proyecto con el presidente en ese entonces candidato Ricardo Lagos, en donde fue la primera vez que se habló del 1% del PIB en investigación,
científica y todo lo que ha significado después en las comparaciones en la OCDE, que son países que invierten mucho en ciencia, tan sobre el 1% en general, y Chile sigue mostrando buenos niveles a nivel latinoamericano en cuanto a producción, calidad de lo que producen, probablemente en menor cantidad que Brasil, menor cantidad que México, pero de una calidad que en los mismos rangos de calidad estamos por sobre, y para nosotros es una enorme satisfacción. Pero seguimos pegados después de 25 años en el 0,45 más o menos % del PIB. Desde la otra mirada que tú estás, ¿crees posible que lleguemos en algún momento al 1%? Yo creo que debiéramos avanzar en ese sentido, y creo que independientemente del próximo gobierno que tengamos, cuál sea su color, ¿no es cierto?, o tinte político, ideológico, yo creo que esta es una tarea nacional. O sea, en torno a estos asuntos, el país debiera tener grandes consensos, ¿no? Y todos debiéramos hacer esfuerzos, digamos. ¿Por qué? Porque es evidente que el desarrollo del país, y junto con el desarrollo del país, la estabilidad del país, de las instituciones, su crecimiento económico, sus indicadores de mejora en la productividad, bueno, están asociados a que tengamos sistemas de ciencia, tecnología e innovación muy robustos. Así es. Y seguimos teniendo, por cultura, por cosas que no vamos a cambiar de un día para otro, bueno, un aporte privado muy menor. Ha venido avanzando, pero también lentamente, muy lentamente. Entonces, bueno, son consensos nacionales. Esos consensos a mí me parece que nos hacen falta, y tal vez haya que un grupo de gente tendría que dedicarse o dedicarnos, digamos, a ver cómo generamos esos consensos. Bien, bueno, estamos terminando ya nuestro programa Conciencias y Educación, donde hemos tenido una agradable conversación con nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, voy a decirlo cortito, Aldo Valle. Y primero que nada agradecerte el tiempo que te has dado para conversar con nosotros y que nuestra audiencia también conozca más de lo que significa este ministerio, lo que significa el rol de la ciencia en nuestro país. Así que muchas gracias por tu presencia en el día de hoy. Muchas gracias, decano, por la invitación, por la oportunidad de dar a conocer, obviamente, aquello que constituyen prioridades para el Ministerio de Ciencia y para el país. Bien, y a nuestros auditores decirles que nos encontraremos el próximo viernes a las 12 del día, como regularmente nos hemos venido encontrando en estos 3 años. Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.